Buenos días, estimados hermanos. Damos gracias a Dios por otro día más de vida, por otra oportunidad más que nos da de servirle y de estar compartiendo su palabra cada día. Y esto es bueno, que entre todos podemos compartir la palabra de Dios. No importa, hermanos, si usted sí sabe el pasaje, porque cada vez que nosotros, aunque sepamos el pasaje, lo volvemos a leer o lo volvemos a compartir, siempre el Señor tiene algo nuevo que decirnos. Esta semana hemos estado hablando de una palabra importante en el vocabulario cristiano. Una palabra que debe aplicarse en nuestras vidas constantemente. Estamos hablando de la integridad. Ayer definíamos o dimos algunas definiciones del diccionario, pero también del diccionario bíblico sobre lo que es una persona íntegra. El devocional de esta mañana se llama Mantenga su integridad y diga no al pecado. Hemos visto y hemos estado hablando de este término, integridad. Vimos que integridad se trata de una persona recta, intachable, sincera, recta moralmente y honesta. Hasta allí dejamos ayer una definición. En esta mañana queremos agregar, porque la palabra integridad tiene un significado muy grande en la vida de cualquier persona, más aún de los cristianos. En esta mañana queremos agregar que una persona íntegra tiene que ser una persona fiel a Dios. Comenzando con eso, primer requisito, fiel a Dios, que le tema al Señor y se mantenga firme ante las pruebas y las tentaciones. No importa qué tipo de prueba, no importa qué tipo de tentaciones, esta persona debe mantenerse íntegra ante situaciones difíciles, siempre fiel a Dios. Debe existir el temor de Jehová. Además de temeroso de Dios, debe ser una persona comprometida con Él, una persona irreprensible. Y note que irreprensible es una de las condiciones para que una persona sea un diácono o sea un pastor. Mire el Salmo 7:8, lo que nos dice sobre integridad. Salmo 7:8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Denota, hermanos, que cuando una persona es íntegra, está lista, es capaz para pedir que se le juzgue, porque está tranquilo, porque sabe que su vida entera anda íntegra. Miren el Salmo 41:12. Salmo 41:12. Lo que nos dice la palabra de Dios. Salmo 41:12. Dice la palabra de Dios allí: en cuanto a mí, en mi integridad, me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Noten lo importante de ser íntegro en tu manera de vivir. En cuanto a mi integridad, me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Hermanos, esto es serio. ¿Usted quiere estar delante del Señor siempre limpio y agradable ante sus ojos? Mantenga su integridad en todos los aspectos delante del Señor. Mire Proverbios 11:3. Mire Proverbios 11:3. Lo que nos dice la palabra de Dios. Dice aquí: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos.
Note, hermano, o eres íntegro o estás en el grupo de pecadores. Pero destruirá a los pecadores. Pero la integridad de los rectos los encaminará. El que es íntegro andará por la senda de justicia. El que es íntegro andará fortalecido en el Señor. El que es íntegro andará tranquilo, porque frente a los ojos de Cristo siempre va a estar agradable a la mirada de Cristo. Entonces, son muchos los conceptos que tenemos para definir integridad. Y yo, en esta mañana, quiero repetirles que una persona íntegra tiene que ser una persona fiel a Dios, que le tema al Señor, que esté firme ante el Señor, aún en medio de las pruebas y en medio de las tentaciones, que sea temeroso de Dios, comprometido con Él e irreprensible. Vamos a ver un ejemplo de integridad bíblicamente hablando. Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 39, Génesis 39 y versículos del 7 al 13. Génesis 39, versículos del 7 al 13. Dice la palabra de Dios: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahí tienes la clave para mantenerte íntegro y decir que no al pecado, porque cuando pecamos, pecamos contra Dios. Dice el versículo 10, dice: hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Dice el 13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Aquí tenemos la firmeza de un hombre de Dios, una vida íntegra, y tenemos la perversidad de alguien que quiere hacer daño a un hombre de Dios. José había sido comprado como esclavo por Potifar, que era un oficial del faraón, pero Dios estaba con él. Dios siempre estaba con él porque era un hombre íntegro, un hombre fiel a Dios, un hombre comprometido con Dios. Por eso Dios estaba con él. Y todo lo que hacía José prosperaba en la casa de Potifar, a tal punto que Potifar le puso toda su casa a su disposición para que él trabajara con libertad, a pesar de ser un esclavo. Pero aquí vienen las tentaciones. La esposa de Potifar puso sus ojos en José, dice aquí la lectura, y quiso que él durmiera con ella. Quiso seducirlo, pero él se negó. Él se negó y la razón fue poderosa. La esposa de Potifar fracasó en seducir a José. Él resistió esta tentación al decir que sería un pecado contra Dios. Note, hermano, contra Dios es que nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos, ofendemos en primera instancia a Dios. Y José estaba muy claro en esto. Él dijo: no, porque ¿cómo yo pecaría contra Dios? Él no dijo que pecó contra él mismo, ni pecaba contra Potifar. Él quería apartarse de ese pecado. Él no cayó en esto.
dijo que no, porque él sabía que era Dios a quien ofendía. A quien ofendía. Era un hombre íntegro en su manera de vivir. Cuando estamos nosotros bajo presión, muchas veces fácilmente podemos buscar excusas y caer en la tentación. Ay, no, hermano, es que yo soy un ser humano y el hombre es débil o la mujer es débil. Y es que era muy joven y bueno y me sedujo y yo caí. Excusas, hermano. José era un joven y José supo decir que no porque entendió que era a Dios el que ofendía. Fue fiel a Dios este hombre. Se mantuvo íntegro ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Él supo que si pecaba sería contra Dios y sería desobediencia a Dios, porque esta era una mujer casada y la ley lo establecía muy claro. Dice que el versículo 10 allí que hablaba ella cada día, lo que me lleva a mí a pensar que José la evadía a esta mujer cada día. O sea, cada día recibía la tentación y recibía la presión de esta mujer. Hasta que un día, dice la lectura aquí, que tuvo que huir de ella. Huir. A veces, tratar de evadir la tentación no es suficiente. Él evadió cada día. Al final tuvo que huir. Debemos en estas situaciones no evadir, sino huir. Voltearnos y huir, especialmente cuando las tentaciones son muy grandes, como son las tentaciones sexuales. Es mejor huir, hermano, que ceder ante las tentaciones. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 2, Pablo aconsejando a su discípulo, 2 de Timoteo 2:22, nos dice la palabra de Dios allí: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. Es mejor que tratar de evadir la tentación cada día. Es mejor apartarse y huir. Y mejor, dice, que andar con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. José fue a la cárcel por esto. Y cuando seguimos leyendo aquí el pasaje del capítulo 39 de Génesis, la mujer esta mintió diciendo que era José el que la había atacado. José tuvo que ir a la cárcel, pagar en la cárcel por un pecado que no cometió. Pero es mejor pagar por una mentira, una calumnia, que caer en la tentación. José fue a la cárcel por la mentira de esta mujer, la esposa de Potifar, pero se mantuvo íntegro en su convicción de no pecar contra Dios. No importa las consecuencias, hermanos, es lo que me quiere decir este pasaje. No importa las consecuencias, usted y yo debemos mantenernos íntegros, siempre pensando que si nosotros caemos en la tentación, si caemos en el pecado, a quien ofendemos primeramente es a nuestro Dios, quien murió en la cruz por nosotros. Un gran ejemplo de integridad. Él, este muchacho José, se mantuvo en su convicción de no pecar contra Dios, aún soportando las consecuencias de una cárcel. Aprendamos de esto, sobre todo tú joven que me ves. Apártate, huye de las tentaciones. Y cuando recibas tentaciones, párate firme. Mantén tu integridad y tu convicción. Y sobre todo recuerda que si caes en el pecado, es a Dios a quien ofendemos. Te dejo esta exhortación
Y este ejemplo de José, de una persona, de un hombre que se mantuvo íntegro en su convicción, amor y temor de Dios, y fue grandemente usado para salvar a su pueblo más adelante de una hambruna que acababa la tierra. Que Dios les bendiga y meditemos en esta enseñanza.